estoy percatando de que ya hay varios compañeros que han estado subiendo algunas tareas, algunos trabajos, algunas revisiones. Ya hay dos compañeras que me actualizaron el trabajo que yo les había entregado a inicio de la semana, revisado, y ya ahorita lo están haciendo. De igual manera hay que seguir, ¿verdad? Hay que seguir participando. Recuerden que como fecha tope tenemos el domingo, ¿verdad? Para que no se les vaya a olvidar y que puedan seguir trabajando tal como lo hemos venido haciendo, ¿verdad? En este parcial. Ok, este tema es muy importante. Si ustedes sí se fijan, dentro de los videos que yo les había hecho anteriormente, despuesito de Semana Santa, yo les compartí dos videos de este tema. Porque vienen en dos materiales, ¿verdad? En dos materiales. Uno es este material de César Bernal, que aquí yo les voy a recordar, es la página 160, ¿verdad? No se les vaya a olvidar. El capítulo es este capítulo 7, ¿verdad? El 7.9. Y de aquí vamos a sacar exactamente lo que nosotros queremos ver en relación a dicho material. Yo lo voy a desarrollar y después de que lo terminemos, vamos a ir avanzando conforme lo vayamos haciendo y si voy a dar un momento de preguntas y así ustedes participan, ¿verdad? Para que así de esa manera lo hagamos un poquito más dinámico. Siempre dejo las preguntas al final, pero siempre vamos avanzando conforme vayamos relacionando los capítulos en cuanto a los temas, pero como aquí son dos materiales, entonces vamos a ir parando conforme a cada material para que así ustedes puedan comprender mucho mejor lo que es este tema, ¿verdad? Entonces voy a desconectar un ratito mi cámara porque a veces de repente si estoy compartiendo mi pantalla y no me escuchan muy bien es por mi ancho de banda. Ahorita pues ya mandé a desconectar a toda mi familia porque a veces están viendo videos y están haciendo otras cosas y esta parte es muy importante. Entonces desconecto un ratito lo que es mi video, al final la vuelvo a conectar y ahí ustedes si pueden conectarlo y pueden hacer sus preguntas, pues lo hacemos, ¿verdad? Bueno. Comenzamos con el tema. De igual manera, no se preocupen que cuando haga esta sesión yo la voy a grabar, eh, la voy a subir a mi canal de YouTube y ese video yo lo voy a compartir siempre en el chat para que ustedes tengan un resumen o ustedes tengan pues la misma clase que hemos tenido en cuanto al tema, ¿verdad? Para que así ustedes puedan tener algo así como... eh, un repaso, ¿verdad? Un repaso y de cierta manera, si están presentes, pues les va a servir y si no están presentes, de igual manera, los que no pudieron estar, pues también ellos les puede servir para poderlo ver en su momento, cuando pues nos toque ya entrar a lo que es la parte de la evaluación, ¿verdad? Que recuerden que hasta ahorita, pues eso sigue suspendido. Bueno, eh, la población y muestra de estudio. ¿Cómo llegamos aquí? Miren, les voy a explicar. Recuerden que lo que hemos venido haciendo es todo el proceso de investigación científica. Entonces, al desarrollar el proceso de investigación científica, lo que estamos haciendo es eh, ir haciendo un paso a paso, ¿verdad? Bueno, antes de esto, ¿qué habíamos hecho? Bueno, primero hicimos el tema o definimos el tema de investigación. Después de eso hicimos el planteamiento del problema de investigación. Después planteamos objetivos. Ahí mismo dentro del planteamiento de objetivos, recuerden que ese es un elemento dentro del planteamiento del problema, ojo, ¿verdad? Porque dentro del planteamiento del problema hacemos preguntas de investigación, objetivos de investigación y justificación del estudio. ¿Ok? Después hacemos el marco teórico. Después planteamos las hipótesis o las preguntas. Recuerden que ahí lo hacemos en base a las preguntas de investigación y a los objetivos de investigación. Después definimos el tipo de estudio o el tipo de diseño que vamos a llevar a cabo y el diseño de investigación. Y otro aspecto, que es el que es subsiguiente a todo eso, es la población o muestra.
¿Por qué les digo esto? Miren, les voy a dar un ejemplo. Imagínense que yo les diga a ustedes, bueno, vamos a hacer una investigación, eh, vaya, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bueno, aquí para poder establecer cómo realizar la investigación, claro, teníamos que haber definido primero el título y después hacer el planteamiento del problema y consecuentemente todo el proceso que ya les había explicado. Pero, ¿qué significa llegar a eso? Bueno, recuerden que a quienes vamos a investigar pueden ser sujetos, pueden ser individuos, pueden ser organizaciones o grupos de personas. ¿Qué significa esto? Bueno, que si vamos a hacer una investigación y de repente establecemos, recuerden que en todo proceso de investigación científica definimos dos elementos básicos, que eso lo venimos haciendo dentro del planteamiento del problema y de los objetivos, ¿se acuerdan? Que es definir el espacio físico-geográfico y definir el periodo o el tiempo de donde se va a desarrollar la investigación científica. Dentro del espacio físico-geográfico, recuerden que ahí se va a desarrollar una investigación. Vaya, si lo vamos a hacer en la Universidad Nacional, pues tendríamos que definir en qué lugar geográficamente lo haríamos. Recuerden que la universidad es una organización que no solamente está aquí en Tegucigalpa, sino que también hay centros regionales. Entonces, para hacerlo, entonces tendríamos que definir un espacio físico geográfico. Bueno, hagámoslo. Ya lo habíamos definido anteriormente, recuerden, en el planteamiento del problema. Vamos a hacerlo en Ciudad Universitaria. Si lo hacemos en Ciudad Universitaria, entonces ahí mismo tendríamos que definir a quiénes vamos a investigar. Bueno, imagínense que solo en Ciudad Universitaria, de repente todo el universo, que en este caso habría que definir a quiénes vamos a investigar. Imagínense que la investigación va orientada precisamente a los estudiantes. Bueno, entonces, ese sería el universo. Los estudiantes que están matriculados o los estudiantes que se encuentran matriculados dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Ciudad Universitaria. Aún así es un universo bastante grande. Estamos hablando que solo la matrícula, vaya, por ejemplo, en el segundo periodo del año pasado era aproximadamente de un poco más de 60,000 estudiantes. Bueno, ese universo es la cantidad de personas que incluye toda la población. Entonces, por eso les digo que cómo vamos a desarrollar y cómo vamos a escoger la población o muestra. Eso lo vamos a aprender aquí. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí les digo, miren, ¿ven? Seguido de plantear todos los elementos que vamos a desarrollar dentro del proceso de investigación científica, dentro de cada uno de los pasos que les mencioné anteriormente, discúlpenme aquí, en esta parte, el interés es definir a quiénes, en base a las características que hemos definido dentro de la investigación, qué sujetos son los que vamos a investigar. Por eso les decía, miren, pueden ser personas, pueden ser organizaciones, pueden ser situaciones y pueden ser también algunos factores dentro del objeto de estudio. Entonces aquí tenemos que plantear algunos conceptos relevantes para tener en cuenta en esta etapa del proceso de investigación científica. En otras palabras, la persona interesada en profundizar en cada tema en particular puede consultar a algunos expertos o algún material especializado. Eso como para ayudarnos un poco para poder definir cuál va a ser el universo o la población. Bueno, ahora habría que investigar entonces qué es población. Aquí hay varias definiciones. Por ejemplo, tenemos aquí la de Frasica 1988. ¿Qué es la población? Conjunto de todos los elementos a los cuales, ¿verdad? A los cuales se refiere la investigación. Este es bien amplio, si se fijan, ¿verdad? Y dice acá después, se puede definir también como un conjunto de todas las unidades de muestreo. Miren que aquí aparece ya un concepto, unidades de muestreo. En otras palabras, dentro del universo, ¿cuáles pueden ser las unidades de muestreo? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Miren aquí la definición según Hani.
Población es la totalidad de elementos o individuos que tienen características similares. Miren, aquí ya se agrega un elemento nuevo. Características similares y sobre las cuales se desea hacer una inferencia. En otras palabras, cuando hablamos de inferencia es que vamos a ver si se relacionan o se diferencian, ¿verdad? O bien, miren, o bien una unidad de análisis. Bueno, las dos definiciones que vimos son válidas. Pero ¿cómo definimos entonces la población? ¿Cómo definimos o cómo establecemos cuál es la población en un proceso de investigación científica? Entonces, para ello necesitamos algunos términos. Tenemos que establecer cuáles son los elementos, cuáles son las unidades de muestreo, cuál es el alcance y cuál es el tiempo. Si se fijan, los dos elementos que yo les había mencionado anteriormente, miren, están al final y no dejan de ser importantes. Veamos aquí un ejemplo. Imagínense que dentro del título de una investigación queríamos hacer un análisis del sector del cuero y calzado del país. Entonces, ¿cuál sería la población que quisiéramos estudiar? Bueno, ¿cuál sería el alcance? Como dice aquí que es del sector del cuero y calzado del país, entonces tendríamos que definir a dónde están ubicadas geográficamente. En este caso, el alcance sería, por ejemplo, no sé si se aplica aquí en nuestro país, pero imagínense que si fuera aquí en nuestro país tendrían que ser las 5 principales ciudades capitales. Al referirse a las capitales, recuerden que en sí solo existe una sola capital, pero de repente pueden ser las 5 ciudades principales donde se desarrolla este tipo de sector del cuero y el calzado. Vaya, hagámoslo aquí. Si nosotros quisiéramos hacer este estudio, recuerden que aunque ese tipo de industria ha ido de más a menos, porque ya últimamente este tipo de industria de cuero y calzado es distinto. Y se escucha ahí un retorno. Se oye Cuidado. eco ahí. Sí, hay que apagar los micrófonos para ahorita. Ya al final, pues vamos a dar un tiempito para que así podamos participar todos. Entonces les decía que cuando hagamos nosotros determinar el alcance va dirigido al espacio físico geográfico. Entonces, si definimos dentro de una población, tendría que ir orientado entonces al lugar donde están ubicados eh, los grupos que vamos a investigar. Ay, yo no sé si está apagado esto. Está apagado, abogado. Permítame, si hay alguien que está... Ya lo desconecte. Es que aquí también puedo hacerlo, pero normalmente cuando vuelven a tocar se vuelve otra vez a activar. Ok, seguimos. Entonces el alcance decíamos que era el lugar geográficamente donde ubicamos al universo. El universo aquí dice que vamos a analizar, aquí no lo dice implícitamente, pero cuando hablamos del sector del cuero y calzado, sería en todo caso a las personas, a las organizaciones que se dedican a lo que es el sector del cuero y calzado. En otras palabras, sería porque, por ejemplo, a la pequeña industria aquí en nuestro país que se dedica a este tipo de rubro. Lastimosamente, como les decía, aquí en nuestro país ya no es igual que antes. Antes sí había una producción bastante grande de zapato hondureño. Ahora, si ustedes se fijan, la mayor parte del zapato viene de fuera. Eh, eh, bueno, muchos de nosotros, y es porque no es porque de repente no se quiera apoyar este tipo de industria, a veces ese es un elemento. El problema a veces es que se da, es que normalmente el calzado que se consigue, por ejemplo, en otros países, viene siendo más barato que el mismo calzado que se produce aquí, aunque no debería de ser de esa manera por el tipo de materiales que normalmente se necesitan, pero a veces es porque también entra algún tipo de calzado, por ejemplo, que es muy utilizado por nosotros, y es el calzado usado, que recuerden que viene siendo un calzado que a veces es de un calzado de marca y que mucha gente pues le llama la atención porque es un buen calzado, es un producto internacional, entonces a veces por eso decidimos comprar este tipo de calzado. Pero hay un deterioro de la industria, que en este caso es la industria Abogado, del cuero y calzado. Dígame. pero usted se maravillaría
el giro que ha dado esta por el calzado, Ajá. porque esas ventas de internet, Sí, la venta libre de personas ahí subiendo cualquier tipo de producto para venta, a mí por lo menos me ha dejado maravillada, así, sorprendida ver cómo hay emprendedores en esta industria del calzado, sí, de zapato de cuero y la verdad que muy buenos modelos y todo, pero como dice usted, en muchas ocasiones nos vamos por el calzado americano porque sabemos que es eterno en primer lugar, muy buen material, buen acabado, buenos son zapatos de marca, se encuentran un poco más cómodos también, y, sí, como sí, dice sí. usted, el zapato que están trayendo que es usado, bueno, Fíjese infinidad de que ventajas que tiene, sí, pero sí se ha, bueno, antes no se daba tanto la producción dentro de este rubro, pero ahorita creo que unos 3 años para acá o más, ya, que de verdad ha tenido un gran incremento también esa industria del país. sabe que he visto ahorita un calzado que está bien bonito, más bien ando buscándolo porque para el Día de la Madre mi esposa me había solicitado hacerle un obsequio de ese, que es de la industria Lenca. Y me estaba fijando, por ejemplo, de una persona, así como usted dice, emprendedora, que está ofreciendo ese tipo de calzado Lenca, que es con los colores característicos. Recuerden que normalmente se hace también o comenzó con las camisas. Ahora también se está implementando hasta en relojes y está pasando también a la parte del calzado. Entonces, este tipo de cosas son las que deberíamos, así como usted dice, pues de apoyar. ¿Por qué? Porque es una industria que de cierta manera es de nuestro país y se promueve ese tipo de industria a nivel interno y no deberíamos de repente de fijarnos más en este tipo de calzado que es de carácter internacional. Porque a veces también es de acostumbrarse de cierta manera. Vaya, a mí antes de muy pequeño me gustaba mucho bueno, a mí no tanto, sino que a mi padre, me acuerdo yo que en paz descanse, me compraba mucho en Capriza. No sé si ustedes escucharon ese tipo de industria de que vendía zapatos esta tienda de Capriza está ubicada en la segunda avenida de Comayagüela. Y la mayor parte de veces mi padre iba a comprar los zapatos, por ejemplo, de escuela y los zapatos tenis que eran para educación física y se compraban y eran mucho más baratos que los zapatos que traían de fuera. Porque, vaya, ustedes ven, por ejemplo, un zapato normalmente, un tenis que viene de fuera, uy, los precios son exorbitantes, pero cuando compra ese tipo de calzado y lo compra usado, los precios son más accesibles, aunque no dejan de ser caros. Si usted se fija, este tipo de calzado está costando entre 600 a 900 lempiras, usado, ¿verdad? Ya no digamos este tipo de industria, como usted decía, Keren, que va orientada pues al emprendimiento, ¿verdad? Porque a eso deberíamos de apoyar. Entonces, viendo ya y regresando a lo que es la parte del tema, entonces el alcance sería a dónde nos vamos a ubicar. En este caso, ¿cuál sería la población? Las empresas dedicadas a la industria del cuero y del calzado. ¿Quiénes serían las personas dentro de esta organización? Bueno, serían los que producen este tipo de industria. Ahora, mire y fíjense el segundo elemento, el tiempo. El tiempo ya lo tienen ustedes definido. Si ustedes se recuerdan, el tiempo se definió precisamente al inicio del proyecto de investigación científica. Entonces, cuando ustedes toman en cuenta el tiempo, nada más tienen que hacer es precisamente retomar este tipo de periodo. En el título se recuerdan que habíamos puesto un periodo y de igual manera lo hicimos tomándolo dentro del planteamiento del problema. Entonces lo único que hay que retomar es esta parte, ¿verdad? Ok, los elementos cuáles son. Si ustedes si se fijan, los elementos y las unidades de muestreo
son los mismos. ¿Por qué? Pero muchas veces esto puede cambiar. Los elementos vienen a ser todas las empresas, ¿verdad? Del sector del cuero y calzado, que están ubicadas ¿dónde? Bueno, dentro del territorio nacional. Si de repente fuera solamente en el sector norte, entonces sería en ese lugar también, que vaya, podría ser como normalmente se hace aquí en nuestro país, que este tipo de industria se ubica, por ejemplo, donde está más popularizada lo que es la parte de la industria del cuero y calzado, que puede ser el departamento de Cortés, puede ser el departamento de Lloro, por ejemplo, en la parte del Progreso, etcétera, etcétera. Y las unidades de muestreo son las empresas, ¿verdad? Entonces, estos 4 elementos son los que nosotros consideramos para establecer cuál va a ser el universo. Repito, los elementos, aquí están, miren, los elementos, las unidades de muestreo, el alcance y el tiempo, ¿verdad? Bueno, después que nosotros definimos la población, entonces nos toca establecer el marco muestral. ¿Qué es el marco muestral? Bueno, les voy a dar un ejemplo para que me entiendan. ¿A qué se refiere el marco muestral? Bueno, el marco muestral se refiere a de dónde vamos a extraer precisamente el universo o de dónde vamos a sacar las unidades de muestreo. Vaya, yo les decía a ustedes, imagínense que vamos a hacer un proyecto de investigación científica en la universidad y lo vamos a hacer en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Geográficamente sería Ciudad Universitaria. Bueno, ¿quiénes serían las unidades de muestreo? Bueno, las unidades de muestreo ubicadas en la Facultad de Ciencias Jurídicas serían los estudiantes que están debidamente matriculados y con su forma 003 electrónica en la Facultad de Ciencias Jurídicas. ¿Cuál es el marco muestral? Bueno, ¿de dónde lo vamos a extraer? Lo vamos a sacar de una lista, porque recuerden que electrónicamente, ¿dónde se genera? La oficina de registro genera una matrícula, y esa matrícula, ¿dónde está evidenciada? En el servidor de la oficina de registro, que es la que lleva el control de los que están matriculados. Y recuerden que en este sentido la oficina de registro es la que nos dice que dentro del universo la ubicaríamos precisamente en la Facultad de Ciencias Jurídicas, los que están debidamente matriculados en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Entonces, ¿cuál sería el marco muestral? Aquí lo dice, mire, sería la lista. Para poder sacarlo, entonces habría que sacar un listado de los que están matriculados con su forma 003 y que pertenecen a la carrera de Ciencias Jurídicas. Ese sería mi universo y ese sería mi marco de muestra. Ahí es donde nos vamos a enmarcar para poder sacar la muestra. En otras palabras, del universo, que es el total, ¿a qué nos vamos a orientar? Bueno, nos vamos a orientar al listado donde vamos a ubicar a las unidades de muestreo. Ahora, el marco muestral también puede ser el mapa. En el caso del ejemplo anterior es el mapa. ¿Por qué? Porque recuerden que en este caso no lo podemos sacar mediante una lista, sino que lo ubicamos geográficamente. Ahí dice las 5 ciudades capitales, claro. Hagan caso omiso al decir capitales, porque solamente hay una capital, en nuestro caso pues es Tegucigalpa. Pero aquí serían las 5 ciudades más importantes en donde se desarrolla la industria del cuero y calzado. Entonces, se ubicaría dentro de un mapa. En otras palabras, ¿qué es el marco muestral? Aquí lo dice, mire, la fuente de donde se pueden extraer todas las unidades de muestreo de análisis en la población y de dónde se va a tomar los objetos sujeto de estudio, ¿verdad? Entonces, pregunta de examen, ¿verdad? Claro, no vamos a tener el examen, ojo, ¿verdad? Todavía, pero en otras palabras, ese sería nuestro marco de la muestra, ¿verdad? Marco muestral. Bueno, ya podemos definir y decir de dónde vamos a sacar, cómo vamos a sacar el universo. Ya podemos decir cuál va a ser el marco de la muestra. En otras palabras, al mencionar un marco, quiere decir que ahí adentro, todo lo que esté adentro de ese marco es lo que vamos a investigar o que vamos a definir como parte de la muestra. Entonces,
¿Qué es una muestra? Miren, aquí está la definición, ¿ven? Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuará la medición y la observación de las variables objeto de estudio. La muestra es realmente de donde nosotros vamos a investigar. ¿Se recuerdan que yo les había dicho que si nosotros definíamos una población, como decir ciudad universitaria, ubicado en un mapa, pero definir el marco muestral, comunidades de muestreo, sería a partir de un listado, los estudiantes de la facultad, o digamos, los estudiantes legalmente matriculados en la Universidad Nacional Autónoma en Ciudad Universitaria. Ese sería nuestro universo. Yo les di un número, aproximadamente en el segundo periodo, no tengo los datos del tercero ni de este periodo, pero el del segundo periodo era solo en Ciudad Universitaria, eran aproximadamente casi 60,000 estudiantes. Si nosotros quisiéramos hacer una investigación a los 60,000 estudiantes, sería imposible, jóvenes. Entonces, ahí es cuando es necesario sacar una muestra, porque realmente de ahí es que vamos a hacer la investigación. ¿Por qué? Porque si lo hacemos a los 60,000 estudiantes, ¿se imaginan cuánto nos llevaría de tiempo, por ejemplo, aplicarle una encuesta a todos ellos? ¿O cuánto tiempo nos llevaría, por ejemplo, aún poder desarrollar cualquier tipo de técnica de investigación de las ya conocidas? Vaya, imagínense, si lo hiciéramos de manera cuantitativa. Yo les mencioné una que es la encuesta, pero imagínense que podríamos hacer entrevistas, podríamos hacer aplicación de cuestionarios, podríamos hacer, aunque fuera lo más general posible, sería imposible desarrollar una investigación a tantas personas. Entonces, ahí es cuando es necesario hacer, ¿verdad? Lo que nosotros decimos que es definir una muestra, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pregunta de examen. ¿Cuáles son los pasos para la selección de una muestra? Entonces, de acuerdo a Kinner Taylor, 1993, estos son los 5 pasos. Ojo, aquí no se les vaya a olvidar que aquí hay que darlo siempre en orden. ¿Por qué? Porque para poder definir una muestra tenemos que ir paso a paso. Primero, hacer lo que habíamos hablado anteriormente, definir la población. ¿Cuál va a ser nuestro universo? Segundo, identificar el marco muestral, que fue lo que hicimos al poder establecerlo a partir de un listado, a partir de un mapa o de la fuente de donde vamos a sacar las unidades de muestreo. Tercero, determinar el tamaño de una muestra. Miren, estadísticamente hablando y varios estudios han planteado que aproximadamente del universo se debe de investigar por lo menos entre un 3.5 hasta un 5%. Algunos mencionan más, 6, 7%, algunos hasta dicen un 10%. Pero imagínense, si sacáramos el 10% de 60,000, pues serían, si no me equivoco, serían 6,000, ¿verdad? Sí. A ver, sí. Bueno, si lo hiciéramos de esa forma, imagínense solo definir el 10%, ¿verdad? Que en este caso serían 60,000 personas, que es el universo, entonces la muestra tendrían que ser 6,000. Aún así, 6,000 estudiantes es un número bastante grande y nos llevaría cierto tiempo poder aplicar, por ejemplo, una técnica, que en este caso podría ser la encuesta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Cuando determinamos el tamaño de la muestra, jugamos con otro elemento que más adelante vamos a ver, que es el error de la muestra, que es un porcentaje estadístico que nos permite poder jugar con la cantidad por ejemplo, estadística de una muestra determinada. ¿Ok? Bueno, el cuarto paso, elegir un procedimiento de muestreo. Y el último paso, seleccionar la muestra. Para hacer eso es necesario
para elegir el procedimiento de muestreo se dividen entre dos grandes grupos. Si ustedes se recuerdan, hablamos anteriormente de lo que eran los diseños probabilísticos y los diseños no probabilísticos, ¿verdad? Cuando definimos propiamente lo que era la muestra, ¿verdad? Entonces, más adelante, ojo, esta parte de aquí, esto no entra, ¿verdad? Recuerden que no entra. De ahí nos pasamos de este capítulo 7.9 a la siguiente página, al 162, al tamaño de la muestra. Aquí en el tamaño de la muestra, nosotros tenemos que definir estadísticamente hablando cuáles son los criterios que de alguna manera o técnicas o métodos de muestreo vamos a utilizar dependiendo del tamaño de la muestra. Para eso tenemos que hacer un análisis estadístico. En este caso, como es un curso relativamente corto en tiempo, no vamos a ver el análisis estadístico, pero sí vamos a establecer, ¿verdad? ¿Cómo vamos a utilizar qué vamos a utilizar como métodos de muestreo? Entonces, aquí en este caso vamos a hablar de dos métodos. Estos métodos son propuestos por Weirs 1986, que son dos, diseños probabilísticos y los diseños no probabilísticos, ¿verdad? Ahora, él aquí, en este cuadro sinóptico, menciona, y el autor también los rescata, los métodos probabilísticos y los métodos no probabilísticos. Los probabilísticos, en este caso, son estos que están acá. Miren, que en este caso son 6, de los cuales solo vamos a ver 3. Y de los no probabilísticos son 4, de los cuales solamente les voy a mostrar 2. En los probabilísticos, los más comunes son estos. Miren, el aleatorio simple, el estratificado, el que es por conglomerados, el que es por áreas y el polietápico. También está el sistemático. Y en el no probabilístico está el que es por conveniencia, con fines especiales, por cuotas o proporcionales y por el de juicio, ¿verdad? Esto en cuanto a los métodos de muestreo, ¿verdad? Ahora, en esta parte de este material, hasta aquí llegaremos, en el sentido de que este material se complementa con otro material que aparece precisamente también ahí en resumen que tenemos aquí, ¿verdad? En este espacio del resumen de la unidad 3. Entonces, en cuanto a los métodos de muestreo son estos dos. Y cada uno tiene o se divide en estos. Aquí la diferencia que hay entre los dos métodos, entre el probabilístico y el no probabilístico, depende a quiénes se aplica y cómo se aplica. Solo para citarles un ejemplo, el probabilístico, todas las unidades de muestreo, cualquiera de ellas dentro del universo pueden ser escogidas. Pero en el no probabilístico, no. Esa es la diferencia. Esa es una de las diferencias, ¿verdad? Que en el no probabilístico, no todas las unidades de muestreo pueden ser escogidas dentro del universo. Ahorita los vamos a ver. Vamos a salir de aquí de este material. Y nos vamos a ubicar nuevamente aquí en el resumen, que este está precisamente en la parte de su curso, ¿verdad? Y aquí, ¿Qué va ahí? Aquí. cuidado, bueno, y en esta parte del resumen de actividades, y nos vamos a meter aquí al resumen de Tapia María Antonieta. Ok. ¿Lo logran visualizar? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno. Sí. Cuidado ahí. Ok. Celeste, creo que Celeste es que está. Apague los micrófonos, por favor. Ok.
Bueno, lo voy a hacer un poquito más grande para que ustedes lo puedan ver mejor. Aquí está mucho mejor. Ok. Bueno, en esta parte de aquí hay, Estoy en clase, sí, a la Apaguen los mañana aquí no tengo micrófonos. internet, tengo que ir arriba. estimada, Apaguen los micrófonos. creo que Celeste, pero fíjese que no puedo desconectar el micrófono de ella. No, porque había una cucaracha. Apaguen los micrófonos, Celeste. Sí, ok. Hacha ya no puede caminar. Bueno, bueno, tres cosas importantes. Miren, ¿cuáles son las cualidades de una buena muestra? En otras palabras, son los requisitos que debe de tener una muestra dentro de... Chicos, apaguen los micrófonos que no se les escucha. Yo creo que no le escucha Celeste. Celeste puede apagar el micrófono. Que no está ahí, solo la... Sí, sí, sí. Fíjense que no puedo desconectar. Permítame, yo creo que ya. Ok, ya. Entonces, les decía que una buena muestra puede tener tres cualidades. Miren, esas tres. Ser representativa o reflejo general del conjunto universo que se va a estudiar. En otras palabras, ¿qué significa eso? Que debe reproducir de manera exacta, de lo más exacto posible, las características del universo. Es como un clon, ¿verdad? Si pudiéramos hablar en términos, de una analogía, de que digamos que, imagínense que el universo sea la sangre y de una cantidad de sangre pudiéramos definir, por ejemplo, una muestra, haciendo la relación como que fuera representativa o reflejo del conjunto del universo, ¿verdad? Entonces la muestra debe ser representativa. Segundo, que el tamaño sea estadísticamente proporcional, ¿ok? Estadísticamente proporcional. Cuando decimos estadísticamente proporcional, es que recuerden que en este caso tenemos que jugar con ese porcentaje que yo les había dicho. Pero ¿cómo se va a jugar con ese porcentaje? Bueno, que el error de la muestra se mantenga dentro de los límites aceptables. Yo les voy a comentar algo. Estadísticamente hablando, el error de la muestra puede ser más o menos hasta de un 2%. Puede ser en positivo o puede ser en negativo. Lo que se trata de buscar es que sea el mínimo de error de muestra. Entonces, estos dos elementos se juegan entre sí. Miren. Si es proporcional al tamaño, si no lo es, entonces el error de la muestra va a ser mayor. Si es lo más cerca de su tamaño a la población, entonces el error de la muestra va a ser menor. Así es como se juega normalmente esas dos cualidades, ¿verdad? Pero estas son las tres cualidades que debe de tener precisamente una buena muestra. Ahora, de los tipos de muestras que habíamos puesto o dispuesto en el cuadro sinóptico anterior, se recuerdan que habíamos hablado de dos. La probabilística, que es esta, miren. Su conjunto donde todos los elementos de una población tienen la misma probabilidad de ser escogidos. ¿Qué significa? Que dentro de la prueba probabilística o de la muestra probabilística, se imaginan que dentro de ese universo que somos o que serían los estudiantes, todos pueden ser susceptibles de ser escogidos. Todos, todos, todos. Pero claro, tenemos que escoger una muestra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, aplicando cualquiera de los métodos probabilísticos, que en este caso les dijimos que íbamos a ver tres. En este caso, el aleatorio simple, el estratificado y el que es por racimo, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los pasos de la muestra probabilística? Primero hay que determinar el tamaño de la muestra. Bueno, si de repente imagínense que el universo sean 9,000 estudiantes, solo para darle un número, o 10,000 estudiantes. Y de ahí vamos a sacar una muestra. Estadísticamente
pues podríamos decir que es un 10%. Bueno, de los 10.000 vamos a sacar entonces 100 estudiantes. Estadísticamente hablando, 100 es relativamente una cantidad aceptable, ¿verdad? Para poder definir como muestra. Ese sería el primer paso. Y el segundo paso sería seleccionar los elementos al azar. Esa es la palabra clave, miren aquí, es aleatorio o al azar. En este caso es la muestra probabilística. Ahora, en la probabilística, como les decía, son tres: aleatorio simple, estratificado y el que es por racimo. Cuando hablamos el aleatorio simple, ¿cómo lo hacemos? Bueno, aquí se escoge al azar los elementos que lo componen. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, imagínense que vamos a tomarlo del listado de los estudiantes de ciencias jurídicas que están legalmente matriculados en este primer periodo académico. Entonces, ¿cómo lo sacaríamos? A partir de un listado. Ese sería nuestro marco muestral. ¿Se recuerdan? Ahora, en la estratificada, aquí lo que tenemos que crear son como submuestras. Vaya, les voy a dar un ejemplo. Voy a dibujar aquí algo. Imagínense que nosotros tenemos, por decir así, permítame, tenemos aquí un universo. Dentro de ese universo, lo que vamos a hacer, o para definir ese universo, entonces vamos a hacer pequeños grupos. ¿Ok? Bueno, aquí definimos 3 grupos. Bueno, dentro de cada uno existen unidades de muestreo. En la estratificada, estos grupos se llaman estratos. ¿Ok? Los estratos son escogidos al azar o los conjuntos. Y dentro de cada uno de esos, de esos estratos, vamos a escoger de forma aleatoria a varias unidades, ¿verdad? ¿Me entienden? Y esas unidades son también escogidas de manera aleatoria o al azar. Entonces, ¿ven la diferencia con la anterior? De la anterior se hace directamente de un listado. En el segundo se dividen el universo en estratos o subconjuntos, ¿verdad? En este caso, esa es la diferencia entre esta y entre la anterior. De ahí la que sigue es la que es por racimo. La que es por racimo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, para entenderlo mejor, imagínense que nosotros tengamos, yo creo que ustedes se imaginan qué es esto, ¿verdad? Ya les voy a explicar. No soy tan buen dibujante, pero ¿qué se imaginan que es esto? Gajo de uva. Racimo de uva. Exacto. No les puedo hacer los bananos porque es más difícil hacerlo. Pero imagínense que fuera un racimo de uvas. Bueno, este vendría a ser, imagínense que este es el universo. Y de ese universo lo vamos a dividir precisamente en diferentes grupos. Pero estos grupos son más pequeños. Y dentro de cada uno de esos grupos más pequeños vamos a definir cuáles son las unidades de muestreo. Y de ahí vamos a escoger la muestra. Pero lo vamos a hacer sacando unidades de todos los racimos. ¿Me entienden? O en otras palabras, dentro de cada racimo vamos a escoger diferentes unidades de muestreo. ¿Me entienden? Esa es la diferencia que existe entre este que es por racimo del estratificado. Porque en los estratos son grupos más grandes y en los racimos son grupos más pequeños. Y aquí primero seleccionamos los conjuntos y después dentro de cada conjunto vamos a escoger cuáles son los sujetos que van a ser medidos, ¿verdad? Entonces, esos son las muestras que en este caso son probabilísticas.
Siempre la característica aquí es lo aleatorio, ¿verdad? Es lo aleatorio es como la característica principal que en este caso se tiene, por decir, para poder escoger lo que son las unidades de muestreo en cada uno de los subconjuntos, ¿verdad? Claro, si es aleatorio simple, se hace a partir de un listado. Si es estratificada, se sacan estratos o subconjuntos. Y después, en la que es por racimo, sacamos diversos conjuntos que son grupos más pequeños en comparación a lo que es la muestra estratificada. Por eso le decimos por racimo, que es la diferencia con la anterior. Después tenemos el otro tipo de muestra, miren, que es la probabilística. En esta probabilística, ¿cuál es la característica? Que la muestra es dirigida. ¿Qué significa? Que aquí la selección de todos los elementos depende del investigador. En otras palabras, para que yo pueda escoger diferentes unidades de muestreo, yo de cierta manera tengo que conocer cuál es el historial, por ejemplo, del universo, o por lo menos dentro de una muestra. Entonces aquí la diferencia con la muestra no probabilística es que en la probabilística es el azar, lo aleatorio, pero aquí en la no probabilística no hay azar. Aquí existe una selección deliberada de las unidades de muestreo. En otras palabras, el investigador selecciona los elementos que quiere uno establecer como unidades de muestreo. Y depende del criterio del investigador. ¿Cuáles son las dos que vamos a ver aquí? La que es por cuotas o proporcionales y la muestra intencionada. La que es por cuotas o proporcionales es muy parecida a las dos que mencionamos anteriormente dentro de las muestras probabilísticas, porque aquellas se recuerdan o son racimos o son estratos. Pero aquí, como estamos hablando de una muestra no probabilística, aquí le llamamos cuotas o proporcionales. ¿Qué significa? Que aquí, por ejemplo, vamos a establecer algunas cuotas para diferentes categorías del universo. En otras palabras, son como subconjuntos. Pero la diferencia que dentro de cada subconjunto, en relación a lo anterior, es que deben de ser réplicas del universo. En otras palabras, es como que tuviéramos diferentes clones dentro del universo en total. ¿Ok? Ahora, aquí queda a disposición del investigador la selección de las unidades de muestreo. O sea, en otras palabras, no voy a hacer una selección aleatoria, sino que yo dentro de cada cuota o de cada conjunto, yo voy a escoger las unidades que van a formar parte de la muestra. Y por último, tenemos la muestra intencionada. Miren, la muestra intencionada sí exige por parte del investigador cierto conocimiento del universo. ¿Ok? Entonces, dentro de ese universo, entonces yo voy a escoger, pero ¿en qué consiste? Bueno, que como yo ya conozco ese universo, entonces yo voy a escoger de manera deliberada cuáles van a ser o de manera intencionada. Miren, ese es el término idóneo, ¿ve? Intencionadamente yo voy a saber cuáles son las unidades que voy a incluir dentro de la muestra. ¿Ok? Ahora, si de repente yo les pregunto en una posible evaluación, ¿cuál sería la diferencia principal entre la muestra probabilística y la muestra no probabilística? La diferencia principal es esta, miren. Por ejemplo, en la primera, la probabilística, los resultados son generalizables a la población. ¿Por qué son generalizables a la población? Jóvenes. Todos dentro de la población pueden ser susceptibles de ser escogidos. Ojo, ¿verdad? Esa es la primera diferencia. Y la no probabilística es que los resultados son generalizables a la muestra. ¿Por qué? Porque yo solamente voy a dirigir mis ojos a la muestra. Recuerden que arriba la característica es lo aleatorio, al azar. Aquí no. Aquí hay un criterio que el investigador ya conoce el universo.
Entonces, son generalizables a la muestra, no son generalizables a la población. ¿Por qué? Porque dentro de la muestra yo solamente voy a escoger los que yo quiera. En otras palabras, no son generalizables a la población. Esa es la característica principal o diferencia entre estos dos métodos de muestreo, ¿verdad? Bueno, hasta aquí llegaríamos con este tema, jóvenes. No sé si tienen alguna duda, que de repente haya algo que no hayan entendido muy bien. Por mi parte no, Liz. No, Gracias. ok. Bueno, si se fijan, aquí hay que fijarse muy bien. En esta parte del universo y la muestra, es a quienes se van a seleccionar como parte de la muestra. Si se fijaron en el material de Bernal, ahí lo que aparece es qué es un universo población, cuáles son los pasos previos para definir ese universo, qué debemos de tomar en cuenta para escoger el universo o la población. Después nos dice qué es el marco muestral, después nos dice cuáles son los pasos para sacar la muestra y después vemos el tamaño de la muestra y los métodos de muestreo. En este material ya nos enfocamos en los métodos de muestreo y en las cualidades que tienen una buena muestra. Recuerden, estas tres cualidades son importantísimas. Si usted refleja estas tres cualidades en su muestra, entonces quiere decir que su muestra reúne las características o cualidades suficientes para poder ser a quienes les voy a aplicar la investigación. Porque recuerden, no puedo investigar a todo el universo. Solamente tengo que investigar a los que son parte del universo, de la muestra en sí. Y recuerden que dentro de los métodos o de los tipos de muestras hay dos. Los probabilísticos, que aquí es el azar la característica principal, y los no probabilísticos, que aquí es a criterio del investigador, que esa es la característica que los identifica. Aquí los resultados en los probabilísticos son generalizables a la población y aquí en los no probabilísticos son generalizables a la muestra, no a la población, ¿verdad? Y bueno, y de los 6 que vimos probabilísticos, solamente enumeramos los 6 anteriormente, pero vimos estos 3. Aleatorio simple, que es a partir de listas, la estratificada, que es a partir de estratos, y el de que es por racimos, que es a partir de racimos, pero en los 3 siempre media el azar. Y los no probabilísticos, el que es por cuotas o proporcionales, que aquí lo que hacemos es identificar cuotas que son réplicas del universo y después escogemos las unidades de muestreo de forma y tomando el criterio del investigador y la intencionada, que aquí la característica principal es que el investigador escoge intencionalmente cuáles van a ser las unidades de muestreo. Bueno, eso a manera de resumen. Abogado, Dígame. dijo los generalizables a la población son los no probabilísticos o los probabilísticos. Los probabilísticos. Ah, ok, gracias. Y a la muestra los no probabilísticos. Exacto, sí. Esa es la diferencia principal entre ambos, ¿verdad? Entre ambos. Exacto, sí. Ok, gracias, abogado. Vaya, pues. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Bueno, yo no. No, ok. Bueno, entonces, jóvenes, llegamos hasta aquí con este tema. Ahorita van a ser ya las 6 de la tarde. Y de igual manera, siempre voy a subir este video en YouTube y solo voy a compartir en el chat para que así los que no hayan podido entrar, pues tengan un acceso para poder ver el resumen del tema de la población y muestra. Mañana, pues, vamos a ver otro tema que es siempre relacionado a este. Este es una parte de ese tema, miren, que es los procedimientos para recopilar datos. Pero antes de ese nos vamos a ir a ver de cómo obtenemos precisamente la información, ¿verdad? Así que muchas gracias, jóvenes, y
Y bueno, y nos vemos si Dios lo permite mañana. Ahí les mando nuevamente el enlace, siempre por lo menos después del mediodía, para que así estén pendientes y nos volvemos a conectar a las 5 de la tarde. Ok, gracias, abogado. Gracias. Vaya, pues cuídense Abogado, buenas Bueno, y bendecida gracias, noche. abogado. gracias.